está grabando, puedes presentarte y nos das el tema. Muy bien. Bueno, yo soy Divina Quintero, doctora Divina Quintero, y tengo la especialidad, el doctorado en psicología Gestalt, en psicoterapia Gestalt. También he estudiado biodescodificación, terapia cognitivo-conductual, estudio del árbol genealógico, constelaciones familiares, algo de PNL. Tengo algunos cursos, no solo con el doctor Edmundo Velasco, sino con otros formadores. Hay un español que habla de las 7 fortalezas y las aplica en la PNL, y otros cursos más. Entonces, ¿qué he aprendido yo sobre las alergias? En lo personal, yo les puedo decir que tengo alergias. Descubrí las alergias casualmente después de 18 años de mi vida, de pasar con antibióticos y con pues fármacos de diferentes. Me hicieron resistente a casi todos los tipos de antibióticos. Y era recurrente. Ojos llorosos, lagrimeo y mucho escurrimiento nasal. Pero se agudizaba la alergia en los tiempos de invierno. Entonces, eso me llevó a que busqué diferentes especialistas dentro de la medicina tradicional y pues me facilitaron el tratamiento con lo que ellos sabían. También con la medicina de los homeópatas, y pues también me ayudó bastante, ¿no? Me ayudaron todos conforme pues la información que tenían y conforme la medicina que cada uno de ellos practicaba. Pero no se quitaban. Entonces después encontré, cuando estudié transgeneracional, el estudio del árbol genealógico, encontré la información del doctor Salomón Sellán, y cuando estuve en biodescodificación. Y ahí descubrí que tenía, valga la redundancia, que descubrir el evento que había causado esa alergia. Lo cual lo busqué de pequeña, creí que era un golpe que había tenido, muy pequeña. Creí que era el contacto con el polen, porque tengo alergia al polen, al gis, y pues por muchos años fui docente, y eran unas crisis de alergia tremenda por la tiza, por el gis, cuando se usaba el gis. También alergia a algunos animales, al pelo de algunos animales, al pelaje de algunos animales. También alergia a las fresas y alergia al césped. Entonces era bastante terrible, porque si tengo césped en casa y cuando venía el podador era una crisis tremenda. Cuando me bebía un licuado de fresas, me encantaba el licuado de fresas, pero empezaba con el escurrimiento nasal y los ojos llorosos. Cuando empecé a vivir en un lugar de aquí, que es donde está el consultorio, que es un lugar de Culiacán que está enfrente del río, porque por Culiacán pasan 3 ríos que se juntan. Entonces, mi casa, el consultorio donde está ubicado ahorita, donde estoy ahorita, enfrente está el río. Bueno, pues también era de que cuando recién llegué yo aquí, pasaban animales y me producía estornudos y otro tipo de cosas, hasta que me hicieron el montón de pruebas y me dieron cortisona para quitar, era una inyección cada 8 días para las alergias. Sí me ayudaron, me empezaron a subir de peso, y hubo un momento en que tampoco se me quitaban totalmente, las dejé. Los antihistamínicos era de estarlos tomando constantemente. Bueno, pues cuando quise ir al evento causante o la emoción causante de la alergia, pues no alcanzaba a descubrir cuál era. Tardé años en descubrir cuál era la emoción. Lo trataba de un modo,
por el contacto en donde yo había nacido, que era donde decía yo, bueno, pues aquí tuve que haber empezado porque cada mes de noviembre, diciembre, enero, yo pasaba con alergias. Bueno, otra cosa también, alergia al sol también tenía, ¿no? Bueno, entonces, después de muchos años y después de mucha investigación, me di cuenta de que lo estaba buscando en el lugar equivocado y que tenía que buscar mi proyecto sentido, o sea, el origen de mi nacimiento. Buscar en qué había pasado en el vientre materno y tal vez ahí podía encontrar un poco la emoción causante de esta alergia, ¿no? Porque como dice el doctor Salomón Sellán, es psicosomático y psico de psique, pero no de enfermedad mental, sino que es un momento vivido en soledad, desestabilizador y mático porque se está instalado en el cuerpo. Por eso le llama psicosomático. Entonces, es una respuesta exagerada cuando para la mayoría de las personas puede ser normal. Para los que vivimos las alergias, puede ser una reacción exagerada, totalmente exagerada. Entonces me fui al proyecto sentido y bueno, dije yo, bueno, fue la separación de mi madre con mi padre. Y trabajé con una persona aquí en Culiacán, trabajé esa parte de la separación, de que cuando estaba embarazada de mí, se separa de mi padre, y dije yo, eso es el causante de la alergia. Pero no era eso, solamente eso el causante de la alergia, sino que era el asunto de que mi padre se casa en poco tiempo y fue en los meses de diciembre, se casa con otra persona, y fue precisamente en la etapa invernal. Pero cuando hay esa separación de mi madre, que estaba en el campo, era cuando los azares empezaban a florecer. Los azares, los mangos, que son propios de la región donde vivía, y en muchas de las plantas que tienen polen, los azares. Entonces, me tuve que ir al lugar de nacimiento para poder sacar la alergia. Me fui al proyecto sentido, me fui al vientre materno y fui a ese evento traumático vivido en soledad para mi madre y que me lo pasó a mí. Pero el evento más fuerte viene en diciembre. ¿Por qué en diciembre? Porque lo descubrí después de mucho tiempo por un insight que me vino, por una percepción que tuve, que dije yo, bueno, voy a preguntar cuándo se casa mi padre nuevamente. Y fue en el mes de diciembre. Entonces le pregunté a una de mis cuñadas, esposa de un medio hermano mío, que le preguntara a su suegra cuándo había sido ese evento. Y le dijo que no se acordaba, pero que había sido en el mes de diciembre. Entonces, en el mes de diciembre casi siempre yo tengo una crisis tremenda, tremenda, que si voy y veo los árboles de mango que tengo en mi patio, veo que están empezando a florecer los azares, que a veces los limones también empiezan a florecer, y a mí me llega la crisis en ese tiempo. Entonces fui tanto con la medicina homeopática, fui con mi médico homeópata, que también habla de que también él, con la homeopatía, limpia un poco la parte transgeneracional, y también fui con un biodescodificador. Y a partir de ahí, mis crisis alérgicas son como, duran 3 días solamente. La última crisis que tuve cuando descubrí ese evento me duró 9 meses. Todo el embarazo. 9 meses. Cuando muere la señora, la siguiente esposa de mi padre, en el mes que muere, se me quita a mí la alergia. Entonces, ahí, cuando yo porque fui a su velorio, yo lo que hice fue que ahí me llegó también el insight y dije yo, bueno, por lo que a mí respecta, y si sirve de algo,
voy a otorgarle el perdón a esta mujer, aunque era más de mi madre, más que mío, pero yo también lo traía. Entonces hice eso y mis crisis ahora alérgicas son muchísimo menos, pero fue una situación pasada por el proyecto sentido, desde el nacimiento. Bueno, ¿qué más he descubierto yo para tratar a personas que tienen alergias? Bueno, pues he descubierto que hay diferentes tipos, según lo que dice el doctor Salomón Sellán, como lo marca la medicina tradicional también, hay diferentes tipos de alergenos. A los alimentos, que pueden ser el huevo, la leche, el gluten, el marisco, la fruta, los aceites, las semillas, entre una de las más que las personas refieren más es las nueces y los cacahuates. Los medicamentos, la quimioterapia, la aspirina, los antibióticos, los anestésicos locales y generales, las vitaminas y el yodo. Las vacunas. Hoy se pudiera agregar la vacuna del COVID también, pero las vacunas como la tosferina, la tifoidea, entre otras. Los venenos de las abejas, las serpientes, las avispas. Sustancias en contacto con la piel, los cloros, los champús, los detergentes de todo tipo, algunos productos de belleza, el látex, el sol, el agua, los metales, ya sean metales finos, como lo pudiéramos decir, o los metales comunes. El sistema respiratorio, en el sistema respiratorio, pues vienen los accesos de tos, bronquitis, sinusitis, asma. En los ojos, lagrimeo, conjuntivitis, ojos rojos, picores. En el sistema digestivo, dolores como la gastritis, enteritis, afta, prurito nasal. En la piel, la urticaria, eczema, el eczema, la dermatitis, las picaduras de insectos y la dermatitis por contacto, cremas u otro tipo de cosas. Y en el sistema general, dificultades respiratorias, edemas, choques, a veces hasta colapsantes. Bueno, entonces, ¿qué significa una crisis de alergia? ¿Por qué es todo esto? Es una crisis que significa, según el doctor Salomón Sellán, cuidado, peligro, hay riesgo aquí en mi cuerpo, en mi morada, en mi cuerpo. Y es psicosomático porque es perturbador, es testigo. Esto de la psique es que es testigo de algo vivido en soledad y oculto en el inconsciente. Permítanme un segundo. No sé dónde está. No. Ok, es psicosomático, es perturbador, es vivido en soledad y no encuentra una explicación para lo que pasa. O es demasiado perturbador, demasiado desestabilizador y se oculta en el inconsciente. Entonces dice, todo lo que ocurre, el psicólogo clínico Platoni, dice, todo lo que ocurre con sustancias no tóxicas, tóxicas o no tóxicas, para el ser humano puede ser percibido de una forma peligrosa según el momento vivido. Entonces, ¿qué otra cosa descubrí en el libro del doctor Salomón Sellán? Bueno, él le habla de un choque emocional, choque emocional desestabilizador. Y dice, psiqui viene de psíquico, no de psicológico. Eso en primer lugar hace esa distinción. Y no estamos hablando de algo que tenga que ver con un elemento perturbador que tenga alguna situación de una enfermedad mental, no tiene que ver nada de eso, ¿no?
pero sí es un momento desestabilizador para el organismo. Entonces, choque significa, dice, repercusión y consecuencias indirectamente de un acontecimiento que produce una convulsión. También hace aparecer una emoción repentina, violenta e inesperada, la cual puede abrir una herida moral que se verá incrementada con el tiempo. Todo eso, dice, no lo esperábamos en lo absoluto. Emocional. Expresa una alteración soportada o una agitación causada por un intenso sentimiento de miedo, de sorpresa, de aprensión. Y esa emoción, dice, yo agregaría, dice, una sensación y resentido. Dice, les recuerdo, dice, con esto que estamos en el corazón del evento. O sea, ese evento se guardó y se hizo en la psique, lo guardó, lo vivió en soledad y lo vivió como un elemento, como algo desestabilizador. Y bueno, nos vamos a... Y ahí dice, puede causar varias cosas. Puede causar preocupación, desgarro, cólera, rabia, exasperación, irritación, resentimiento, tormento, rencilla, tristeza, pena, molestia, decepción, disgusto, contrariedad, amargura, rencor, pesadumbre, sufrimiento, odio, abatimiento, temor, miedo, inquietud, problemas, preocupación, molestias o desencanto. Eso es lo que dice el doctor Salomón Sellán. Ahora nos vamos al término desestabilizador. Significa que desestabiliza. Es una desestabilización mental, la cual dice es constante y puede desequilibrar, puede notarse también en un desequilibrio en la salud. En este caso, esa información repentina y puede tener también una situación moral. Dice él, una situación moral porque casi siempre tienen con un hecho emocional muy fuerte. Aquí habla, en esto de desestabilizador, habla de sobreestrés, fragilización, desestructuración, convulsión, confusión, desorden, caos, desbarajuste, trastorno, revolución, embrollo, vergüenza, malentendido, derrumbamiento o perturbación. Bueno, entonces todo esto, este evento, y aquí, por ejemplo, traen varios, el doctor Salomón Sellán en su libro habla de muchos casos que él tuvo y los documentó, claro, con otros nombres o con seudónimos, ¿no? Entonces, dice en uno de ellos, dice que había un señor que llevó a su novia a un lugar, a un hotel y a un lugar hermoso para decirle que se casara con él. Llevaban como 2 años de relación. Y para eso, pues, le llevó un collar de perlas. Entonces, cuando estaban en la cena, le da el collar de perlas y la joven le dice que no, que en los años que se alejó de él por su trabajo, un poco, que ella tenía otra relación y que no hallaba cómo decirle que, pues que se iban a separar. Entonces, ese señor, lo que le pasó fue que tuvo alergia precisamente al aire del mar, a toda la situación de lo que comieron, porque un postre de los que iban, pidieron para comer, era un postre que llevaba crema y fresas. Entonces, a partir de ahí, era nomás la matriz, volvía el engrama, volvía a recordar ese evento
traumático vivido en soledad, porque de ahí pues cada quien se fue por su lado. El señor, cada vez que revivía un evento frente a las fresas o una situación frente al mar, revivía ese evento traumático. Y es uno de los casos que con mucho éxito trató el doctor Salomón Sellán. Entonces, él habla de eventos que tienen que ver con emociones muy fuertes que se relacionan con algún tipo de sustancia, o bien, como en el caso mío, del polen, o de los elementos que había en el lugar donde vivía mi madre y mi padre, que eso me causó a mí las alergias, el contacto directo con con esas cosas que quedaron en la psique, con todos esos elementos que quedaron en la psique, y que después de eso lo vas a revivir constantemente cada vez que es como puede ser la fecha de aniversario o la época, que en mi caso era la época invernal. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir con respecto a esto. Ahora, ¿qué es lo que yo he hecho en los casos de alergias? Pues buscar ir al evento traumático. Si no lo encontramos, trato de hacer lo que es un ejercicio con el proyecto sentido, para darle un nuevo proyecto a la persona que tiene un conflicto con alguna alergia o tiene algún problema con alguna alergia. También he ido a la línea de la vida, también he hecho otro tipo de técnicas que les pueden ayudar. Creo que las técnicas que ustedes conocen pueden ayudar en mucho a encontrar el momento desestabilizador. Bueno, es lo que les puedo yo comentar así a grandes rasgos de lo que habla el doctor Salomón Sellán. ¿Preguntas? Gracias, Divina. Por allí, Judith está preguntando que a qué edad te inició las alergias. A mí, yo desde que empecé tengo memorias, tengo recuerdos de que toda mi vida tuve alergias. Toda mi vida. Me la empezaron a tratar ya como alergia a los 18 años. Y pues como sí tenía mal soldada la nariz, lo primero fue arreglar los conductos nasales, porque también tuve un golpe muy fuerte de meses de nacida, que casi moría. Un tío mío, una tía mía, imprudentemente, se coloca detrás de mi tío que están jugando béisbol, y al hacer el bad hacia atrás, pues me dan en la nariz, y tenía meses de nacida. Katy está levantando la mano. Adelante, Katy. Sí. Gracias, buenas noches. Divina, Mande. te agradezco la información. ¿Podría ser tan amable de repetirme lo del proyecto sentido? Porque me quedé como que no lo entendí. Si eres tan amable de repetirme, por favor. El proyecto sentido se gesta desde el nacimiento, desde antes de nacer, desde que uno es concebido. ¿Cuál es el proyecto que te dan cuando tú, antes de que tú nazcas? Puede ser un hijo de reemplazo, que es el hijo del yaciente. Puede ser el bastón de la vejez. O puede ser otro proyecto que te den. El proyecto sentido es todo un curso que se habla del proyecto sentido. Es todo un curso, pero tiene que ver que cuál es el proyecto que tu madre, tu padre te dio desde antes de nacer. Entonces, muy bien, todo muchas lo gracias. que tiene que ver con la gestación y todo lo que pasó tu madre en la gestación es lo que influye en ti, en tu proyecto sentido. Entonces, sin embargo, ahora se ha descubierto que como el inconsciente no distingue entre realidad y fantasía, con una fantasía dirigida e ir con una persona que te lleve con toda tu vida, los años que has vivido y todo lo que has pasado, de lo que tú te acuerdes y de lo que puedas investigar con tu madre,
Yo, por ejemplo, a mí me llegó esta información cuando mi madre ya no vivía. Acababa. Yo tuve el curso de Proyecto Sentido y mi madre había muerto hacía 3 meses. Entonces recuperé alguna información de mis tías. No, mi mamá ya tiene 30 años que De lo falleció. que yo me acuerdo, de lo que yo me acuerdo y de lo que mi madre me contaba a mí, porque yo siempre fui muy perceptiva con la historia familiar, tanto que yo conozco bastante, porque mi abuela platicaba muchas cosas y yo las recuerdo todavía. Entonces, todo lo que vivió mi mamá en ese tiempo, pero el evento más desestabilizador fue precisamente la separación, la ruptura de ella con mi padre. Ella decide separarse de mi padre, porque mi padre muy enamorado, entonces ella decide separarse de él y estaba yo embarazada. Entonces, todo lo que guardó la memoria de esa niña, ese bebé, esa que estaba en gestación, pues lo trajo casi toda su vida. Y casi recién me di cuenta, imagínate, me duró más de 50 años, recién me di cuenta que el peor evento desestabilizador era precisamente lo que vivió mi madre cuando mi padre se casa con otra persona al poco tiempo, estando todavía ella embarazada. Entonces, eso me revivió. ¿Qué pasó por la mente de esa mujer cuando ya, porque duró muchos meses con una muy enferma, muy enferma, a lo mejor hubo arrepentimiento, no sé, yo nunca me llevé mal con ella, tanto es así que pues mis hermanos y yo nos vemos muy bien. El fin pasado fui a los 15 años de mis sobrinas, que son hijas de ella, unas gemelas que son hijas de esa señora y nos llevamos bien. Pero sí se tiene que tener mucha madurez. Ahora, también con constelaciones mágicas, yo reviví ese evento y fui al lugar donde nací, en esa constelación, y con esa técnica de constelación también sané la memoria de mis ancestros, en especial de mi abuela, que era la que vivía todavía cuando yo nací, de mi abuela paterna. Entonces, Muy bien. el sentido es el proyecto que te dan desde antes de nacer. ¿Cuál es el proyecto sentido, por ejemplo, de alguien que une a sus padres porque sale embarazada la chica y se tiene que casar? El proyecto sentido de ella es unir a sus padres y casi siempre va a estar en esa situación de quererlos unir permanentemente. Muchas gracias. Me queda claro que tengo que estudiar el curso de Proyecto Sentido, porque además mi mamá ya tiene más de 30 años que falleció. Y bueno, pues lo que yo sé es nada más lo que me han contado mis hermanos, pero siempre hay discrepancias o diferencias. Entonces, sí. Muchas gracias, Divina. ¿Alergia tú? ¿Tienes alguna dificultad? No, yo cada vez estoy más bien. Pues Más bien, no tengo alergias ni nada, pero sí me interesa saber lo del proyecto sentido para otra situación. Ok, pues es como, aquí se puede hacer una técnica, yo les puedo hacer una demostración en una ocasión que nos pongamos de acuerdo, pero sí, pues puede pasar lo que sucedió con la otra vez, que a unos le estaban poniendo demasiado juicio a la liberación del árbol genealógico. Y hubo hasta, pues yo en algunas cosas me sentí no tanto ofendida, pero sí algunos comentarios un poco desafortunados. Entonces, aquí es dejarse sentir y dejarse llevar por la técnica, ¿no? Si los que estén de acuerdo y no tengan juicios para una técnica de ese tipo, con mucho gusto yo la puedo facilitar para que les ayude, pero sí dejar precisamente que fluya la técnica, porque si van a estar poniendo juicios o algo, pues están más presentes de lo que no hay que hacer o de los propios juicios que tienen y pues no les va a servir tanto como
como debería de servirles. Sí, ninguna técnica funciona si uno está haciendo juicio o está desenfocado, ¿no? Las Sí. técnicas son precisamente para liberar, para dejarse llevar, y pues yo te agradezco tu disposición y por supuesto que me anoto para cuando puedas compartirnos la técnica. Muchas gracias. Sí, porque aquí es no ponerle juicios, ¿no? Porque si no, siempre va a haber alguien que sabe más. Y no se trata de una competencia, sino se trata de contribuir. Por ejemplo, de la persona que yo aprendí la técnica de proyecto sentido, es un joven que está en la búsqueda, que por su propia historia personal, él aprendió, que no tiene altos estudios ni de psicoterapia ni nada. Hay varios compañeros míos cuando vino aquí a Culiacán que le llovían las críticas precisamente porque, y él les dijo muy claramente, yo les voy a enseñar la técnica, yo les voy a enseñar esto para el que quiera. Yo sé que aquí hay doctores y grados más altos, pero no se trata de una competencia, se trata de contribuir en algo con ustedes. Y yo les digo lo mismo. A mí me sirvió. A mí todo lo que, como les vuelvo a decir, la medicina en su momento, la medicina tradicional, pues me sirvió porque me mantuvo viva. No me sirvió porque no se me quitaban, ¿no? Y todavía tengo crisis, pero las crisis son mínimas. Son sumamente mínimas. Por ejemplo, cuando fui al evento de mis sobrinas, de mis, va a ser 10, son como pasadito de 10 días. Era en un jardín y ese día hubo frente frío y el jardín, el césped estaba húmedo, aunque el lugar donde fue una carpa grande, hasta con calentones y todo, pero el polen, los árboles, pues hacen su función y la tienen que hacer. Entonces, al día siguiente, ya en la madrugada, estuve con que me tenía escurrimiento nasal y me empezaron a picar un poco los ojos. Ya me tomé la medicina que me da mi médico homeópata y bueno, volví a hacer otra meditación sobre mi cuerpo y aprender a liberarlo y bueno, se me quitó en 3 días. ¿No? Y no he tenido ya eventos tan grandes, tan fuertes como los tuve antes, pero el último sí, hasta el mismo doctor me decía, bueno, dice, ya no sé ni qué darte porque no se te quita, se me quitaba 3 días y me volvía, y se me quitaba 3 días y me volvía. Pero era como dice el doctor Salomón Sellán, era la etapa de reparación. Ya en la etapa de reparación va uno de salida. Sí, Francisco. Hola, Divina. Hola. Qué gran importante lo que vos acabas de decir. Lo que pasa es que para todos, como reflexión, y creo que es bueno retomarlo, cuando yo voy de consultante, tengo que abandonarme de todo lo que yo sé. Voy a que esta persona intervenga con su conocimiento y me abandono a ello. De hecho, por eso la consulta. Yo, en lo particular, no recuerdo en el 2003 resulté alérgico al sulfa. Sí. Y prácticamente me mandaron como para una alergia que me estaba resultando y me mandaron esto y fue peor. Entonces ahí fue donde descubrieron como que resulté alérgico a los sulfas. Lo otro es que yo desde los 22 años, por más técnica, por más que he trabajado, por más dieta, por más cosas que he hecho, siempre he tenido una psoriasis. Y de la pandemia para acá se me ha incrementado un poquito la psoriasis. Entonces, en lo personal, teoría puedo saber muchas cosas, pero no me ha funcionado nada de ello para encontrar la solución a ello. Entonces, logrando este espacio, lo que te digo, te escucho con respecto a ello, psoriasis desde los 23 años y porque hablan de confusión, pero bueno, yo quiero tu concepto y lo de la alergia al sulfa.
Sí, mira, pues yo recuerdo en lo personal, recuerdo que mi problema con, el, con los antibióticos, pues en donde yo vivía me dieron lo que el médico tenía porque tuve una crisis muy fuerte, que como cada vez que tenía la alergia, se me irritaba bastante la garganta, de tanto escurrimiento, y pues me daban lo que ellos encontraban, ¿no? Entonces me hicieron resistente. Entonces yo recuerdo que el peor evento, y entonces sí creí yo que me iba a morir, ¿no? Porque aparte estaba lloviendo mucho y la única carretera que había para llegar, que no estaba pavimentada en aquella época, pues no se podía transitar los automóviles porque para llegar a donde yo vivía es un río caudaloso y atravesaban casi literal el río. Tenía que estar un poco seco para poderlo cruzar los camiones grandes que podían llegar o los jeep o algo así. Entonces me tocó en esa ocasión y que no había ni con qué me curara. Y yo estaba agrietada de la piel porque el antibiótico me agrietó toda la piel. Y era una sensación horrible en todo el cuerpo. Entonces, por radio, mandaron pedir a un médico a Culiacán, a un otorrino, porque era lo que creían que era. Y dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer llegar la medicina? Entonces se pagó un helicóptero y en un helicóptero aventaron el paquete en el pueblo y eso me ayudó a que pudiera salvarme, ¿no? Ese es el evento que tengo yo de choque con medicamentos y también se lo dije yo a mi homeópata y el homeópata me dio algo como para limpiar el cuerpo precisamente de eso, porque pues, de ese choque, ¿no? Entonces, tú, Francisco, ¿cuándo recuerdas que fue el evento? O sea, hay que irse hacia atrás y buscar los eventos en tu línea de la vida, en tu historia personal, para que encuentres dónde está el evento. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste problemas con el sol? Yo también recuerdo la primera vez que tuve problemas con el sol. Tuve problemas con el sol, estaba haciendo una guardia al primer presidente de México, que es nacido en mi pueblo, y me pusieron así en la guardia de honor, y para cuando salí estaba, pero sí, toda quemada, pero literal, quemada de la piel de la cara. Entonces, a mí fue la alergia, me llegó por todos lados y mi padre también tenía alergia al sol. Entonces, fueron varias cosas que yo tuve que aprender a ir a ese momento, pero también me fui a destrabar lo que es la historia. Eso lo hice con constelaciones. Lo de regresarle a mi padre su historia, que yo no lo podía hacer por él. Lo de la alergia al sol, que traía yo esa herencia por él. Entonces, ¿tú qué recuerdas, Francisco? Mira, de hecho, con lo de la psoriasis, pues yo he trabajado el conflicto de doble separación, ¿cierto? He trabajado el abandono, Ajá. pero no lo he visto por conflicto con el sol. ¿Cómo llegaría yo al conflicto con el sol? No recuerdo como antes a ello qué tipo de conflicto puedo encontrar yo con el sol. Ok, bueno, pues a lo mejor no es el sol, pero ¿cuándo empezó el evento? Por eso la psoriasis me empezó a los 20, en el 94, 22 años, 22, 23 años. Entonces, de la psoriasis encuentra el evento. El evento fue que mi papá abandonó a mi mamá en embarazo con la última hija. Pues eso lo trabajé, le hice lo de otorgando el perdón, le hice cartas de liberación, de entregarle. O sea, yo ya le he trabajado con respecto a todo ello desde lo que sé y desde lo que unos
Ok. Entonces, Compañeras lo saben, pero no lo he encontrado una vez de que no se ha solucionado. o sea, entonces tú lo hiciste con todo lo que te recomendaron. Es lo que les digo muchas veces. Hacemos las cosas porque nos las recomiendan y porque estamos, pero no, a veces no llegamos. Y yo aquí les digo, por ejemplo, ahorita tengo una paciente que es doctora y tiene fibromialgia. Y la fibromialgia es de las fibras familiares, es la enfermedad de las fibras familiares. Sin embargo, ella es tan rígida que no se da permiso ni de sentir dolor, ni de sentir nada. O sea, para ella todo está bien y todo se soluciona. Entonces, el asunto es de que, te lo digo sinceramente, no he podido llegar al evento desencadenante. ¿Por qué? Porque no he podido que se abra más a llegar a una emoción que de veras esté retenida ahí. Entonces, a lo mejor tú lo que necesitas es otro tipo de técnica en la cual ya no lleves más por amor ese evento de tu mamá que le pertenece a tu mamá. Cuando yo me di cuenta que el evento entre mi padre y mi madre no me pertenecía a mí, sino que les pertenecía a ellos como pareja, y que yo no tengo por qué andarme metiendo en sus decisiones, también me ayudó bastante, ¿sí? O sea, y para mí fue un alivio también ver una constelación en el cual no fue un problema de amor, sino fue un problema de otro tipo de situaciones. ¿Sí? Me hace seco es porque dentro de ello yo critiqué mucho la acción de mi papá. Así es. En ese entonces estuve 3 años sin hablarle a mi papá y cuando lo confronté de pronto con de pronto con la rudez de un muchacho de 24 años que tenía ya en ese entonces, yo le hablé de frente porque él me buscaba y yo le decía, no quiero hablar con usted. Y por 3 años utilizaba amigos para bregar a llegar a mí. Y no era odio, simplemente no quería estar cerca de él ni quería hablar con él. Era resentimiento. No, pero no sentía odio ni sentía nada. Yo le decía, no, es que no quiero, o sea, como que qué pereza estar al lado suyo. Una persona que no le importó la familia, simplemente viva su vida y yo vivo la mía. O sea, tus juicios. A mi juicio era, quiso irse de la casa, quédese por fuera. Lo cierto del caso es que cuando yo ya tuve la confrontación con él, porque ya definitivamente llegó embriagado y por cuestiones de un amigo, prácticamente me lo sentó en la mesa y que tenía que hablar. Sí. Yo me quedé escuchándolo, él sacando todo lo que tenía que sacar. Ajá. Y yo le decía, yo tenía como 24 años ya en ese momento y le decía, pa, usted es un huevón. Entonces me decía que por qué le hablaba así, que por qué no lo respetaba. Y le decía, sí, usted está más viejo que yo. Si usted le iba a ser infiel a mi mamá, debió haber hablado las cosas, haberlas frenteado. Y si iba a tener una aventura, ¿por qué no se dejó y la hizo sin que nadie se diera cuenta? Y si ya no quería más en la relación, hubiera hablado por lo claro, pero ¿por qué hace las cosas así tan chambonamente? Entonces, de pronto él lloró mucho, todo esto, yo ya lo último, y él me decía que si era que yo no lo quería, yo le dije, no, yo no lo odio a usted, sino que como que me incomoda todo ello. Y era que aún así él quería que yo siendo ya mayor y todo hiciera lo que a él le daba la gana. Y yo le dije, no, primero yo soy muy grande, segundo usted se largó de la casa, usted sobre mí no tiene ningún poder tampoco. O sea, ¿y eso qué es, Francisco? Era resentimiento que tenía y todo eso lo trabajé con él. Y Pero no menos mal que lo será, hice en vida. Francisco, no Sí. será que a pesar de que tú dices, yo lo perdoné, yo esto y lo otro, ok, pero quizás en tu inconsciente tú necesitas que ese señor te abrace, No, te yo lo diga hice. A ver, que lo Francisco, quieres. mira, una cosa es hacer las técnicas, una cosa es hacer las técnicas, una cosa es hacer la carta, una cosa es hacer la línea de la vida y otra cosa es alinear los niveles lógicos y todo lo que nos enseñan y todo eso. Y otra cosa es perdonar, pero perdonar de verdad.
Y cuando perdonas de verdad, ya no ni recuerdas casi el evento, ni hay ningún conflicto entre tú y tu padre. Y se manifiesta yo te también. digo que sí perdoné, ¿sabe? Porque ¿Ok? hay comunidad, mira. Yo te creo que perdonaste. Lo que pasa es que hay alguito por ahí que todavía no se ha curado. Tú lo perdonaste a él, pero te perdonaste tú. Y que tal vez tenga que ver pues con que estás desconectado de la vida. ¿Qué dicen las constelaciones familiares? ¿Por qué me gustan a mí tanto las constelaciones familiares? Porque te conectan otra vez con la vida. Te vuelven a conectar con la vida. Y, por ejemplo, cada vez va conmigo gente nueva que dice, es que yo soy mental y no creo en esto, pero van y los toman como representantes. Y primero dice, se quedan así como no queriendo sentir, no queriendo expresar. Y ahorita, por ejemplo, hay un señor que ha ido 3 veces y yo creo que ya es el que más siente. Casi hasta te puede dar nombres, casi te dice las cosas con tanta nitidez que de lo que está sintiendo, de lo que está vibrando. Dice, pero ¿cómo si yo no conozco esa familia? ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que dice del padre? El padre, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te va en tu trabajo? La verdad que ahí es donde yo veo que todavía falta, porque por más que trabajo, la plata no me rinde. Bueno, ¿qué dicen las constelaciones familiares? ¿Qué dice la terapia familiar sistémica? No solo las constelaciones. La terapia familiar sistémica dice, en el lado derecho se manifiesta la influencia paterna y tiene que ver con el trabajo, con el éxito, con la fama, con el reconocimiento. ¿Sí? Entonces, ahora yo te pregunto, ¿cómo estás con mamá? No, mamá es la niña mimada mía. Entonces, no es tu mamá, es tu hija. Y estás en un mal lugar. Estás como tu hija, entonces tú eres, ¿qué? De tu mamá. O eres el esposito de tu mamá, o es tu hija tu mamá. Decide cuál de las dos. Entonces, ¿qué dice Bergelinger de esto? Cuando no estás en tu lugar, cuando dice, me falta pareja, me falta eso, ¿cómo estás con mamá? Si eres hombre. ¿Cómo estás con papá? Si eres mujer. ¿O cómo estás con los dos? Entonces, la mamá es la abundancia, por eso el trabajo es el papá, y que te vaya bien en el trabajo y te fluye el dinero, te fluye la plata, tiene que ver con mamá también. Y con mamá tiene que ver que no estés en el lugar equivocado, que estés en el lugar de hijo. Está bien que la consientas desde tu nivel de hijo. No como la niña mimada, la niña consentida, porque no es tu niña, es tu mamá. Pero de hecho con mi papá hice lo mismo hasta que murió, porque yo ya cuando me reconcilié con él, yo no renunciaba al trabajo que tenía con el Ministerio de Educación porque mi papá vivía allá, estaba separado ya prácticamente tenía vida aparte. Y yo mantenía pendiente de que no le faltara comida, que no le faltara dónde vivir, o sea, pendiente de todo. Y de hecho, él murió en mis brazos a los 55 años. O sea, siempre estuve con él y él sintiendo, fue el único hijo que tuvo, a pesar de todo, fue el único que estuvo hasta el último momento. ¿Sí? Y siempre pendiente de qué le falta, qué necesita. Ok, entonces Francisco tenía que ser el niño bueno. Desde tu niño bueno, tenía que ser niño bueno con papá. Eso es complejo. Ok, entonces, despójate te estoy queriendo contribuir un poco, despójate un poco de los juicios. Cuando no estamos en nuestro lugar,
y no estamos en el yo adulto. Estamos en el yo niño. Buscamos una serie de pretextos para decir las cosas. Yo no te digo que no quieras y que no hayas hecho lo que haces con tu mamá y que no, que malo que hiciste lo que hiciste con tu papá. No, pero desde tu lugar de hijo. No desde tu lugar de que, ahora yo soy el bueno y ahora, mira, después de que me trató mal, ahora yo soy el bueno. No, desde el lugar de que, como tu padre, y por el vínculo de tu padre, cuando el vínculo del papá y mamá se rompe, hay conflictos en muchas, en muchas partes de nuestra vida, o como pareja, o con en los trabajos, o con que trabajas mucho pero no te rinde el dinero, etcétera, etcétera, o no te llega el trabajo. No, trabajo resulta mucho, lo que no resulta es plata. es que rinde la economía. Tú tienes la necesidad de regalar tu trabajo, que está bien dar, está muy bien dar. Pero, ahí sí diste en el clavo, ahí sí me tocaste fuerte porque de hecho el sentimiento hacia mi papá y hacia mi mamá siempre fue de protección de mí hacia ellos. Siempre. Y el hecho es de que siempre siento en mí que tengo que dar siempre, tengo que dar y nunca es suficiente. Sí, porque como al niño no le dieron, el niño o el joven que todavía estaba en formación y quería que le contribuyeran más, quería que le dieran más, y papá se va y se rompe ese vínculo. Acuérdate de los septenios de que habla la doctora Elsa, ¿no? Que se van repitiendo. ¿Qué pasó de los 0 a 7 años que se te repite a los 21? ¿Qué carencia hubo que se te vuelve a repetir y se te vuelve a repetir otra vez? Entonces, esa parte de ti tienes que compensar dando, y nunca es suficiente lo que doy. Nunca es suficiente. Siempre estoy en deuda. ¿En deuda con qué? Porque quiero hacerlo. Como a mí me faltó, quiero cubrir la deuda de papá, la quiero cubrir yo dando a los demás. Entonces, está bien que des, pero desde tu lugar. Y me siento mal cobrando. No, pues siéntete bien cobrando porque es tu trabajo. Es tu trabajo. No tienes por qué sentirte mal cobrando. Al contrario, es el fruto de tu trabajo, es tu esfuerzo, es tu dedicación, es tu tiempo. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale tu trabajo? Está bien dar, pero todo tiene que ser en equilibrio, porque si no, te debilitas tú y debilitas a los que les das. Entonces, no es necesario debilitar a los que les estamos dando. En lugar de que les luzca, no les va a lucir, porque todo lo regalado totalmente, tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Si alguien da más, se siente superior al que le está dando y lo dejamos sin fuerza. Entonces, creo que no es esa tu misión en la vida, o sea, no es eso lo que quieres realmente, ni quieres debilitarte tú. Muchas gracias. Y me veo un poco reflejado en ti, porque a mí también me pasó lo mismo, no podía cobrar. ¿Sí? Gracias. Y sí. ahora, mira, hay veces que no llevo quien me ayude en la constelación, ¿no? Y pues como no hay nadie que esté ahí, hay veces que va una persona y me ayuda, pero estas últimas veces había estado enferma y no fue. Entonces, pues yo ni me preocupo quién llegó y quién pagó y quién no pagó. ¿Sí? Ni sé quién pagó ni quién no pagó. ¿Y qué crees que pasa? Al final se quedan todos y solos van y me pagan. Uno por uno va y me paga. Entonces, y no lo veo yo que nadie haga las cosas en desagrado, sino contrario. Ni siquiera les estoy cobrando yo. O sea, ni siquiera les estoy diciendo quién no pagó, ¿no? Nada de eso. Cada quien va. También es un local que nos prestan y hay que doblar las sillas y las mesas. Pocas mesas abrimos, pero también hay que hacerlo.
Y la primera vez yo nunca les dije nada, ¿no? Ni la segunda vez. Entonces, ya cuando se termina la reunión, se quedan algunos a ayudarme a guardar en la bodeguita que hay ahí las sillas y las mesas. Eso es dar y recibir. No que te dejen toda la chamba a ti. Porque fíjate que cuando lo que he visto yo, que cuando hay un desequilibrio entre el dar y recibir, y ya Requeno ya lo experimentó, ¿qué es lo que sigue? La agresión. Y ya le hicieron agresión bastante fuerte a Requeno. ¿Eh? Si es de lo más bondadoso que hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es un desequilibrio. Yo no te puedo pagar, Requeno, lo que me estás dando. Entonces, ¿qué hago? Te agredo. Solamente así me puedo sentir en equilibrio contigo. Eso dice la terapia familiar sistémica. Bueno, ahora voy a tratar de contestar a Libardo lo que, dentro de mis posibilidades, lo que pregunte. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. La cuestión es para hacerle un aporte a Francisco de acuerdo a lo que se le está dando, que creo que, según parece, a sus 4 años tuvo un conflicto con su papá muy fuerte. Para Francisco. Sí, para Francisco. Sí, para Francisco. Creo que a los 4 años tuvo un problema bastante fuerte por el lado femenino, por el lado del papá. Entonces debe buscar hacia esa parte. No sé si lo recuerde o no lo recuerde, pero por ahí hay algo. Y lo otro es un conflicto, un problema de su abuela, creo que por el lado paterno, de su abuela con el abuelo, que hubo un inconveniente de escasez. Creo que el abuelo maltrató o tuvo algún inconveniente con la abuela, con la esposa, y esa es parte de tu escasez que te falta, porque generalmente la parte del dinero lo da la mujer y viene de la abuela o la bisabuela. Y según los movimientos que has hecho, me da la impresión de que esta es la descripción que yo te puedo dar, Francisco, con respecto a eso. No sé si hay algo referente con eso, pero esa era mi participación. Muchas gracias y muy amable. Sí, no, pues, de hecho sí. era lo que yo te decía, tienes que buscar el conflicto desencadenante en algo anterior, ¿no? En algo anterior que puede estar, y a lo mejor no es con la cartita, con esto, con lo otro, sino otro tipo de cosas que te puedan facilitar porque es de esta vida y de vidas pasadas. Mira, es que de hecho sí, porque eso también lo trabajé. Es que esto ya no es nuevo para mí en ese sentido. Simplemente a los 3 años mi papá abandona a mi mamá, vendió una vaca que tenía y la dejó como 2 meses. Y mi mamá le tocó irse para donde el papá que la mantuviera. Cuando se gastó lo de la vaca, volvió. Más boba mi mamá que volvió con ese tipo de vivencia y apenas empezando. Con lo respecto a la abuela, claro, mi abuelo, por parte paterna, se llamaba Francisco también, y al nacer mi papá, a los 45 días muere mi abuelo. O sea que mi abuela queda viuda a los 45 días. Y lo del maltrato es que mi abuela se vuelve y se casa muy ligero con un señor que la llenó de hijos y de mucho maltrato. Pero maltrato es maltrato, de peinilla dándole plan y de látigo, de cantidad horrorosa. Entonces sí resuena y mira lo bonito que es todo esto, porque prácticamente esa es la vida de los ancestros ahí que llevo. Pues creo que Libardo es vidente, ¿verdad? Sí, que nos facilite más. Bueno, Leti. Sí, Divina. Oye, me quedé sumamente impresionada con tu tema. Se reflejan muchas situaciones. ¿Y tú crees que pudieras hacerme una constelación? Pues el tiempo es lo que a mí Mira, que tengo rapidito. contra, ¿no? Sí, o sea, el tiempo es lo que tengo en contra, por eso les digo, trato de no faltar este día
porque sí, mi conflicto ahorita es el tiempo, pero Ajá. pudiéramos hacer un, Ay, sí. bueno, y si bueno, creo que ya este año están poco los tiempos. Yo el próximo sábado tengo una boda familiar, se casa una sobrina y no voy a poder estar con ustedes porque la misa es justo en Ujú. en este tiempo que estamos aquí, ¿no? Es a la Ok. hora que estamos aquí. Entonces no podré estar, pero nos podemos poner de acuerdo después y tengo bastantes eventos. Si me haces favor. Precisamente hoy voy a tener un evento un poco más tarde. Tengo una reunión familiar con las personas de mi esposo. Entonces, sí he estado un poco con situaciones sociales, ¿no? De los fines de semana, pero este día había quedado con ustedes y dije yo, este día voy a entrar aquí con ustedes. Pero sí nos podremos poner de Sí. acuerdo y hacer una constelación y que les puede servir a todos, ¿no? Porque pueden resultar participantes algunos del grupo. Es lo que podría hacer y darles en otra ocasión lo que es un ejercicio del proyecto sentido. Sí necesitaría pues un poquito más de tiempo porque tendríamos que ir, cada quien tendría que ir a su historia familiar con los eventos más difíciles. Podríamos hacerlo ya con tiempo, que ya lo trajeran hecho para ese día, a hacer la técnica del proyecto sentido y espero que les contribuya Oh, estaría bastante, muy bien. Sí. como me contribuyó a mí, ¿no? Pero Ok. así, yo no le puse juicios al muchacho que venía, era un muchacho joven, y me dejé llevar con la técnica que él me podría facilitar, y me sirvió bastante, Ok. Ok, gracias, Divina. ¿sí? Es lo que pudiéramos hacer. Bueno, se acabaron las Oye, preguntas. Divina, una pregunta. Sí. Fíjate que, bueno, yo oigo mucho eso de constelaciones familiares y conozco una familia en México que todos hicieron constelaciones familiares, que porque, pues, o sea, entre paréntesis, digamos, ahí andaban como con problemillas, ¿no? ¿Qué? Con dudas, todo empezó con uno de los hijos, que él no se sentía en su lugar, ¿ok? Sí. Pero terminaron peor, ¿eh? Ahorita no se habla ni uno. Lo que pasa es ¿Quién esto, sabe qué pasó ahí? Lo que pasa, Tete, la constelación tampoco es mágica, como dice Brigitte. Brigitte, yo creo que, no sé si está en España o está en Francia ahorita, y viene ahorita, creo que anda en Argentina. Yo he estudiado con ella también constelaciones, y Ok. ¿qué es lo que pasa? La constelación te muestra el campo de lo que hay. Y entregas con frases que son como metáforas vivas, como las metáforas, tú le das una metáfora dependiendo de cuál es la mirada que ves en ese momento, de cuál es con lo que te conectas. Como dice Bergelinger, la constelación no es una técnica, es un arte. Si no sabes constelar, mejor no consteles. Si vas a dejar a la gente con mayores problemas, mejor no consteles, porque hay gente que sale enojada. ¿Qué es lo que yo les hago previamente a una constelación? Perdón, les hablo un poco de la constelación y les digo que no es para que si ven o, por ejemplo, que a veces están constelando la relación con el esposo y sale una infidelidad. ¿Y que para qué la constelación? No es para que se vayan de ahí y quieran acabarse al esposo. O que se dan cuenta de que que puede salir un aborto de su madre y que no sabían ellos. O que puede salir un suicidio, o que puede salir otro tipo de un asesinato, en fin, algo así fuerte. Y no es para enemistar familias, es para unir familias. ¿Y qué es lo que dice Brigitte? La constelación te muestra el campo lo que hay, pero muchas veces eso no termina ahí. Hay que hacer otro tipo de técnicas como que es el análisis transaccional o bien una técnica de PNL o varias técnicas de PNL o bien hipnosis. Ella habla también de la hipnosis. Entonces, la constelación no termina ahí, por eso yo les pido,
cuando constelen, constelen 3 veces el mismo tema. A ver qué es lo que se ha movido. Y lo que yo hago en la constelación es una reconciliación con la madre que abandonó el hijo, con el padre que abandonó a los hijos, con la madre que se prostituía, con las madres que abortaron hijos. Ejemplo, recién me llega una con 8 abortos. 8 abortos. Y ahorita tiene el niño, uno de los niños, tiene problemas de lenguaje. Y hay secretos ahí familiares porque el abuelo fue perseguidor de los cristeros. Hay un asunto de fe también ahí. El niño no habla y no tiene nada funcional. El niño no habla porque está guardando los secretos. Sigue guardando los secretos. La constelación no lo va a hacer hablar. La terapia del lenguaje sí lo va a hacer hablar, pero puede ser que la constelación y el liberar los secretos familiares empiece el niño que no tiene ninguna disfuncionalidad, empiece a hablar, empiece a ejercitar su habla. Entonces, por eso te digo, no es que la constelación nomás esté así y que ya después, pues, ¿para qué le sirvió la constelación? ¿Para enemistarse? Creo que no es esa la intención de la constelación, sino todo lo contrario. Es respetar al anterior, respetar la jerarquía. Que todos estén en su lugar de hijos, que todos estén en el lugar de padres, que los padres no cedan el lugar a los hijos, que los hijos no se apoderen del lugar de los padres. Y la hermandad también. Y si todos estamos en hermandad y si todos respetamos nuestro lugar, ¿por qué vamos a estar peleados? A ver, contéstame, Tete. ¿Habrá manera para estar peleado? Si vamos a perdonar todo, porque se trata de un perdón que no se dice perdón, pero es una aceptación a las cosas tal y como fueron. Si el hermano es un violador, si el hermano es un mentiroso, si el hermano es un estafador, lo que sea el hermano, pues así es. Y es una aceptación. No quiere decir que esté de acuerdo, pero es una aceptación. A no querer cambiar a las gentes, a las personas. Las personas van a cambiar cuando ellas quieran.